ADN 40 Radio, siempre conmigo. Aquí en la espuma de los días. Y bueno, pues buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y hoy un tema bien interesante que vamos a tomar. ¿Cómo anda usted en temas financieros? Del miedo a la libertad. Es un libro de Editorial Aguilar que hablaremos hoy con Fernando González de acerca de esto, de cómo superar los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para salir adelante. También de cómo usar nuestras finanzas, de la autodisciplina, de esto y más vamos a hablar en unos instantes. Ya se encuentra conectado con nosotros, pero antes déjeme decirle que podemos tener una comunicación de ida y vuelta con usted. Ahí está apareciendo en la pantalla los medios de comunicación que tiene con nosotros. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos y también nos escuchamos. Y mis redes sociales personales que también están pasando ahí con ustedes. Tenemos hoy datos con Claudia Frankis. Gracias, Ney. Y justamente dice un proverbio japonés que el dinero crece en el árbol de la perseverancia. Y de acuerdo a la última encuesta nacional de inclusión financiera, señala que en México 7 de cada 10 personas ahorran, pero lo hacen en mecanismos informales. Guardan el dinero en la casa, se meten a tandas o incluso préstamos a familias. Solo el 21% lo hace en instrumentos formales de instituciones financieras. Ambos mecanismos son válidos, pero es importante preguntarnos si ya son suficientes. Y sí, no, y yo no, me van a odiar las señoras de las tandas, pero pues las certezas, los rendimientos y todo este tipo de cosas que no hemos aprendido, pues vamos a platicar ya con Fernando González. Antes de ir con él, voy a presentarle una cápsula de Mara Durón del síndrome del impostor. Tienes una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios y a pesar de todo, sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte que pueden desaparecer en cualquier momento. Tal vez tengas el síndrome del impostor. Este trastorno es más habitual de lo que parece. 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida. Quienes lo padecen tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser impostores, un fraude. Hay dos niveles, uno que desaparece con el tiempo y con la experiencia y otro más grave que empeora con el pasar de los años. Algunas causas son las dinámicas familiares en las que se hacen comparaciones con los logros entre hermanos y de esa manera se ejerce presión para tratar de ser más exitoso. También existe una mayor presión entre las mujeres en la sociedad ante la tensión de ser madre y una profesionista exitosa. Las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Si te sientes reflejado en esa situación, lo mejor que puedes hacer es comenzar a dar las gracias la próxima vez que te den un cumplido. No des excusas, no te justifiques, simplemente agradece cuando alguien reconoce tus logros y esfuerzos. Lo más normal es que con el tiempo desaparezca esa sensación. Y si quiere saber más del síndrome de impostor, vayas a Spotify y ahí tenemos uno de los podcasts con la doctora Gabriela Vázquez acerca de este síndrome. Y vamos a la entrevista con nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado muy especial que es autor del libro Del miedo a la libertad. Y me llama mucho la atención, Fernando, que aquí pones en el libro, de 9 a 5 pagas tus gastos y de 6 a 10 construyes tu imperio. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto de saludarte y un agradecimiento por esta entrevista y de especial saludo a toda tu audiencia, Neira. Muchas gracias. ¿Cómo está eso de que de las 9 a las 5 pagamos nuestros gastos y de las 6 a las 10 construimos nuestro imperio? Se oye sencillo para algunos, pero vemos quienes somos 24/7, entonces nos ve como más complicado, ¿no, Fernando? Por supuesto, porque fíjate, primero que nada, me parte el alma, me parte el corazón ver que los latinos, los hispanos somos gente trabajadora, pero que cuando nos retiramos dependemos de una pensión miserable.
Cierto. Entonces eso es muy doloroso. Por ejemplo, mi padre cuando falleció a los 88 años, él tenía Alzheimer, su enfermedad costaba $2.000 mensuales y su pensión de retiro era $150 mensuales. Wow. Eso lo sigo viendo, sigue sucediendo. Y entonces ahí escuchaba que el 70% de las personas en México ahorran. Pero ¿qué pasa? Eso no es un buen plan, porque la inflación está por encima de lo que paga un banco cuando tú ahorras. Entonces, al finalizar el año, si tenías, por decirte, 100,000 pesos ahorrados, es como si tuvieras en poder adquisitivo 80,000 pesos ahorrados, porque tu poder adquisitivo disminuye. Entonces, la clave del éxito está en educarse para uno construir sus inversiones, construir su imperio, aprender que el dinero trabaje para ti en vez que tú pases los mejores años de tu vida solamente trabajando por dinero. Y fíjate que esto que mencionas, y sí es cierto, en todos los pueblos latinoamericanos y en México sucede, no estamos educados, Fernando, a tener libertad ni a ser productivos o ser emprendedores, porque debería ser hasta una materia desde los niños de primaria, ¿sabes? Y nos pasamos el tiempo, yo leía los casos de una de tus hijas que no quería aprender repitiendo palabras y frases que le decían en la escuela y aprendió de una manera diferente acerca de inversiones. Efectivamente, Neira, y mi opinión muy personal es de que sí estamos educados, pero para ser el objetivo de alguien más, no para seguir un propósito de vida. Por ejemplo, yo estudié trigonometría, No te estoy escuchando, Fernando. A ver, acércate, es que no... Hola, hola. Ahí te escucho mejor. Gracias. Gracias, Neira. Te decía que, en mi opinión, estamos educados para ser el objetivo de alguien más, pero no para seguir nuestro propósito de vida. Porque, por ejemplo, yo estudié termodinámica, cálculo integral, geometría descriptiva, mecánica de fluidos. Pregúntame, Neira, ¿cuándo en mi vida apliqué eso? Jamás. ¿Y qué aprendí algo sobre el dinero? Nunca. Lo que me enseñó fue la escuela de la vida. Entonces ahora vemos que los nuevos profesionales salen preparados para la vieja economía. Se sigue repitiendo en la historia. Te voy a preguntar algo en dos sentidos, porque nos escucha gente de diferentes edades. Vamos a hablar acerca de qué hacer pues con los hijos para enseñarle a los jóvenes, como tú hiciste con tus hijas, ¿no? Acerca de esta forma de llevar la parte financiera. Esa es una. Y por la otra, ¿qué hacer con toda esta generación que no ha logrado y que a lo mejor para alguien dice es muy tarde? Pero yo creo que nunca es tarde para empezar. Fernando, ¿qué recomendaciones nos das? Mira, con respecto a tu primera pregunta de los hijos, pienso que lo mejor es involucrarlos en nuestras decisiones económicas, hacerlos participar de la cosa real. Por ejemplo, mi hija menor que tiene 17 años, ella es la encargada de revisar mis gastos de la tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, va familiarizándose con lo que es un activo, con lo que es un pasivo, con el flujo efectivo, el orden que debe existir en un negocio, la documentación en los sitios indicados para poder tomar buenas decisiones, porque la claridad te lleva al éxito, mientras que una mente confundida siempre dice no. Entonces, esa es la primera pregunta que me hiciste. La segunda, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Cómo hacemos ya con la gente pues más grande, ¿no? Que anda entrando en los 50, Sí. que no hizo un plan? ¿Qué poder hacer para tratar de llegar a una edad más avanzada sin jubilación y emprender o hacer en estos momentos? Por supuesto, Neira, fíjate, yo pienso que nunca es tarde para comenzar. Cada día nacemos y tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Y uno, así como no es tarde para aprender, uno tampoco jamás termina de contar con aprendizajes en la vida. Pensar que uno sabe todo es arrogancia. Entonces, lo más importante es estar rodeado de personas más inteligentes que uno. Eso es lo que llamamos elegir a un verdadero maestro.
Por ejemplo, yo tenía un falso maestro que me enseñaba fórmulas de marketing, me tomaba exámenes, pero no tenía ningún tipo de negocio. Ese es un maestro teórico que no se ajusta a la realidad que vivimos día a día, donde, por ejemplo, un algoritmo de Facebook o de Google cambia de semana a semana o surge la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es elegir un verdadero maestro. Un verdadero maestro es aquel que te enseña aquello que practica diariamente, no que te comparte conceptos académicos, sino te ayuda a multiplicar tus ingresos, de acuerdo a lo que él hace diariamente. Entonces hay que elegir bien y cuando tú quieres mejorar tu vida, tienes que cambiar tu medio. Muchas veces hay que cambiar hasta de amigos que te jalan hacia atrás y no te permiten progresar. Otra vez acércate al micrófono, Fernando, por favor. Ok, ahí me Ahí, ya. ahí, perfecto. Otra cosa importante es tener buenos amigos y descartar los malos que te tiran hacia atrás y no te dejan progresar, porque los malos amigos tienen malos hábitos y los malos hábitos te mantienen estancado a lo largo de la vida. Entonces es importantísimo, Neira, rodearte de personas más inteligentes que tú para la tarea que desempeñan. Eso nos convierte en personas más inteligentes. Fíjate que hablas de algo bien importante, de los hábitos, y yo no quisiera responsabilizar a los de al lado, pero generalmente nosotros mismos tenemos malos hábitos. ¿Qué hacer con estos hábitos? ¿Cómo hacernos de buenos hábitos financieros? ¿Y qué es un buen hábito financiero? Fíjate, por ejemplo, un buen hábito es no gastar más de lo que ganas. Mucha gente financia su estilo de vida con la tarjeta de crédito y ese es un plan seguro para quebrar, para estar estancado el resto de tu vida. Y siempre que hablamos de hábitos, Neira, la clave está en reemplazar, no solamente eliminar, por reemplazar un hábito negativo por uno positivo, porque si tú no lo reemplazas, va a regresar. Por ejemplo, si yo me alimento mal, entonces, ¿qué debo hacer para cambiar ese hábito negativo de ponerle veneno a mi cuerpo en vez de ponerle energía? Tengo una nutricionista y la nutricionista me va a aconsejar cómo debo comer inteligentemente para sentirme sano, saludable. Entonces, reemplazar un hábito negativo con uno positivo. Otra cosa muy buena, espectacular, es jugar el cash flow, el juego de cash flow. Nosotros, por ejemplo, en la página de Rich Dad Latino, tenemos el juego de cash flow online. Entonces ahí aprendes a jugar el juego de la vida real. Cuando tienes activos, tienes pasivos, aprendes sobre el lenguaje del dinero. Entonces, la clave, Neira, está en que ser un genio requiere de mucha práctica. Ser un genio requiere de mucha práctica. Entonces, para cambiar tus hábitos tienes que practicar, practicar, practicar. Y todo eso está descrito en el libro, por supuesto. Exactamente, y estamos viendo pues diferentes fórmulas que nos vas diciendo y algunas preguntas que nos haces acerca, pues para examinarnos de cómo es que estamos. Es que tú dices que es hora de pasar a la acción. Solo con la acción se logra esta transformación, Fernando. Fíjate, Neira, tengo más de 25 años siendo representante de Robert Kiyosaki, viajando con él por Latinoamérica. Entonces yo presté especial atención a aquellos que fracasan versus aquellos que se quedan estancados a lo largo de su vida. Y la diferencia es muy clara. Acércate otra vez, Fernando, por favor. Había muchas personas sí. que se acercaban a Robert y le decían, yo he leído su libro, interesante, muy bien, pero había un 10% de personas que le decían, su libro cambió mi vida. ¿Cuál es la diferencia en que entre el 90% que le decía, yo he leído su libro, versus su libro cambió mi vida? La diferencia es una fundamentalmente, llevar las ideas a la acción. Si tú no llevas las ideas a la acción, ese libro ha producido entretenimiento en tu vida, pero el entretenimiento no va a cambiar en nada tu realidad. Para cambiar tu realidad necesitas tomar acción. Esa es la clave del éxito, tomar acción, Neira.
Y aquí en tu libro tú nos hablas de cosas muy prácticas para llevar a la acción, ¿no? La importancia del proceso creativo, tener un equipo, la misión, el liderazgo, pero también nos hablas de cosas como, pues, cuánto ganamos y cuánto gastamos, ¿no? Es parte de lo que nos decías. Y los sistemas de creencias que tenemos como humanos acerca de las finanzas. Decimos, ¿cómo es posible cambiar estas creencias? Por supuesto, porque fíjate, con respecto a lo que decías, a los ingresos, créeme que conozco muchos profesionales que ganan $20,000 mensuales y gastan $25,000, $30,000 mensuales. Entonces su deuda cada día crece más. No es un tema de cuánto ganas. La pregunta inteligente es cuánto te queda cada fin de mes. Y eso que te queda, ¿cómo lo pones a trabajar para ti? Pero cuando no eres listo financieramente, lo que compras son pasivos pensando que son activos. Y lo que estás haciendo es cavar tu propia tumba. Como bien dice un amigo mío, Juan Diego, el entretenimiento es el cementerio de los pobres o de aquellos que fracasan en la vida, porque llegan ahí y nunca más salen. Te compras un yate, una limusina, una casa en una isla, todos esos son pasivos y no tienes ningún tipo de inversión. Entonces, cuando pierdes tu trabajo, estás a 1 mes o 2 meses de la bancarrota total y pasas a vivir en el infierno. ¿Cómo le hacemos si ya estamos en ese infierno? Bueno, yo creo que si ya estás en ese infierno, uno tiene que saber reestructurar su deuda, porque así como hay adicciones al alcohol, a la droga, también hay gente adicta a comprar, a los gastos innecesarios. Entonces uno tiene que empezar por comprar lo que uno necesita versus lo que uno quiere. Porque si tú quieres un carro nuevo, te lo compras, a los 2 o 3 meses ya vas a querer otro carro, ya pasó la euforia, el entusiasmo. No hay que decidir, Neira, emocionalmente, sino hay que decidir en base a los números, a la realidad que uno tiene. Entonces, si estás inmerso en una deuda, tienes que consolidar, hablar con un experto en reestructuración de la deuda y, sobre todo, recortar tus gastos y educarte para mejorar tus ingresos. ¿Y después de eso? Y después de eso, rodearte de la persona que tú quieres llegar a ser, que tienes esos hábitos, que ya están realizando esas inversiones, porque tú vas a empezar a modelar para poder duplicar algo que comprobadamente funciona, no teóricamente, sino en el mundo de la realidad. Y muchas veces eso implica, Neira, tener un verdadero mentor que hace la cosa real y que te enseña el proceso. Eso fue lo que me pasó a mí con Robert Kiyosaki. Me enseñó, me educó, y eso es a lo que yo dedico mi vida, mis inversiones, y enseñarle a las personas lo que realmente funciona. Fernando González Ganosa, dinos dónde te encontramos. Me encuentran, por ejemplo, en realmentor.net o en liderfinanciero.net o en richdadlatino.com. Cualquiera de esos sitios me encuentran y estoy seguro que aquellos que decidan cambiar su vida y adquieran ese libro van a poder dar por seguro los siguientes pasos en el libro del miedo a la libertad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de saludarte y gracias a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sí, qué importante es tener esta cultura financiera. Me hago para acá para que vaya entrando mi compañera Claudia Franquis. Y pues vamos a tener una cápsula de teatro. Hola, ¿cómo están? Somos el elenco de Niño Perdido. Queremos invitarlos a que se escapen a ver nuestra obra. Es un texto padrísimo que les va a acariciar el alma. No los va a dejar que salgan indiferentes. Es una obra muy divertida. Es una comedia por sobre todas las cosas, pero sí un texto con un mensaje súper lindo para que se reencuentren con su niño interior. Todos los miércoles, Teatro Shora, Julio Prieto. Aquí los esperamos, 8:30 de la noche. Este maravilloso elenco: José Daniel Figueroa, Crisalta Gómez, Gerardo González, Lolita Cortés, su servidor Quecho Muñoz. Los esperamos en el teatro. ¡Adiós!
Está bien bonita esa obra de teatro. Ya la vi hace varios años, pero es sobre el niño interior y pues vale la pena ver. Siempre es importante hacernos ese tipo de regalo que hay en estas efemérides. Bueno, pues hoy cumple 45 años Garfield. Oh. Ese gato naranja, perezoso, amante de la comida, creado por Jim Davis. Un día como hoy, pero de 1978, se publicaba su primera tira cómica en Estados Unidos. También es el aniversario luctuoso del poeta mexicano Ramón López Velarde, del cantante y actor Antonio Aguilar y también del cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis. Y Ney, hoy es el cumpleaños de nuestra querida Pati Chapoy. Muchas felicidades a Pati, le mandamos un abrazo y esperemos pronto tenerla aquí por La Espuma y los Días en la parte de testimonios, un jueves, ¿verdad? Así es. Vamos a mandarle un gran saludo. Y bueno, pues así las cosas en esta edición del día de hoy. Espero que hayan ustedes pues al menos pensado, ¿verdad? Cómo están llevando sus finanzas, si tienen miedo, si tienen libertad financiera. Yo le quiero decir que hay cursos gratuitos en la página de Banco Azteca. Hay cursos para saber manejar nuestras finanzas, para invertir, para saldar deuda. Así es que vaya usted a la aplicación o a la cuenta del Banco Azteca y ahí se puede usted pues hacer pues de un curso gratuito acerca de las finanzas. Por algo se empieza. Así es que vamos a ver esta otra cápsula. ¿Sabías que en la Edad Media existía el sueño bifásico? La olvidada forma de dormir en el medievo consistía en dividir una noche en dos. El primer sueño iniciaba de 9 a 11 de la noche y un par de horas más tarde la gente comenzaba a despertarse de este sueño inicial. La vigilia nocturna solía durar desde las 11 hasta la 1 de la madrugada aproximadamente, dependiendo de la hora a la que se acostaban, se despertaban incluso de forma natural. El periodo de vigilia se conoció como el reloj y era un tiempo sorprendentemente útil para hacer cosas como agregar leña al fuego, tomar remedios, ir al baño, realizar tareas domésticas o incluso para los cónyuges era un intervalo conveniente para la intimidad. Si habían tenido un largo día de trabajo, el primer sueño les quitaba el cansancio y el intervalo era un momento excelente para concebir un gran número de hijos. Una vez que las personas habían estado despiertas durante un par de horas, generalmente regresaban a la cama. El siguiente paso se consideraba un sueño mañanero y podía durar hasta el amanecer o incluso más tarde. Esa costumbre desapareció porque la iluminación artificial se volvió más predominante y poderosa, provocando que las personas estuviéramos despiertas más tarde. A finales del siglo XX, la división entre los dos sueños había desaparecido por completo. La revolución industrial no solamente había cambiado nuestra tecnología, sino también nuestra biología y actitud, desarrollando una preocupación por el vínculo entre levantarse temprano y ser productivo. Pero recuerda que la mejor manera de mantenerte saludable es dándole a tu cuerpo ese descanso que necesita. Interesante lo que nos dice nuestra compañera Mara Durón por este tema del sueño. Fíjate que hay una cosa que se llama higiene del sueño y que nos habla acerca de lo que hay que hacer para tener una buena calidad de al dormir. ¿Tú duermes bien y de corridito? Fíjate que no. O sea, tiendo a despertarme a cada rato y eso hace que no descanse pues bien. Y hay muchos métodos. Bueno, uno es pues consultar a un médico para ver que todo esté bien funcionalmente, hormonas, ¿no? O sea, no pastillas para dormir, pero también desde la hora en que vamos dejando el celular. La luz es importante. El aroma. Nosotros que vemos las noticias hasta el final, pues aquí las noticias son 24 horas, ¿no? Irle bajando un poco a eso, empezar, pues a lo mejor no ves la noticia de la noche porque te levantas muy temprano a ver al doctor Curcio, pero sí, pues te pones un podcast que te relaje, un podcast que te haga reír, o uno de música, ¿no? O uno de reflexión. Sin embargo, es bien importante, me decían los médicos, que para sanar, para bajar de peso, para un montonal de cosas tenemos que dormir bien. Así es, porque es en función de cómo durmamos, es como vamos a
estar activos al siguiente día. Pues yo ya ves que luego me ando durmiendo ahí frente a ti. El otro día me dormí ahí frente a Claudia, que esa vez había pasado muy mala noche, aunque generalmente duermo bien. Pero, ¿usted cómo duerme? Vamos a hacer un programa especial acerca de dormir y de los sueños. Va a ver usted, se va a poner bien interesante. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Ney. Y yo me despido, ya sabes, síganos en todas nuestras redes sociales. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos y nos vemos.